buenas tardes o buenas noches desde donde nos vean. Sean bienvenidos a... Ya me choreaste. I know what's on your mind. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Sí. Salvadorito. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Bien? Sí, bien. hoy es el día un- de hoy me encuentro muy bien. Hoy es un sábado especial porque es sábado de gloria, como se le conoce, pero este capítulo sale en domingo, entonces será domingo de resurrección, ¿sí? Es algo curioso y a la vez irónico. Vamos a grabar el día que Jesucristo resucitó, ¿sí? Va a salir este capítulo, ¿sí? Y hoy tenemos un invitado muy especial porque nos viene visitando de otras áreas que no tienen que ver aquí con el rancho de Aguascalientes, sino tienen que ver con otro rancho, pero más poblado, más en movimiento. Carlos Padilla, alias el Xolósofo. ¿Lo dije bien? Sí, bueno, a mí me enseñaron, cuando yo empecé no sabía pronunciar el nombre, Ajá. pero me enseñaron que la X se pronuncia como es en ciertas situaciones, es como soloso. Xolósofo. Yo Ok. también duré 3 meses en enseñarme a Xolósofo. pronunciar. Xolósofo. Ok. Bueno, Xolósofo nos visita el día de hoy. ¿De dónde vienes? Soy de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De repente viví en Ocotlán y luego en Guadalajara, entonces también en Kansas, Missouri. Ok. Entonces traigo desde niño, desde los 18, bueno, no niño, desde los 18 viví fuera de mi pueblo y regresé hace poco, pero hoy vengo de Tepatitlán. Ok, nos viene visitando desde allá, ¿sí? Porque se enteró que este podcast ya se va a engalanar de mejores invitados y dijo, quiero ser el primero y pues cómo no, darle la invitación, cómo no. Y esto se debe gracias a Isabel, pero me gustaría que platicaran cómo se dio esta invitación, porque yo no estaba enterado. ¿Cómo se dio la invitación? Bueno, yo tengo ya bastante tiempo hablando con Carlos por redes sociales. Entonces un día le comenté que había sido nombrada la nueva co-conductora de este podcast y ya le dije, ¿no quieres ser invitada? Y me dijo, sí, qué buena onda. Yo no pensé que fuera a acceder, Ajá. pero pues debido al tiempo que ya tenemos hablando, como que me dio la confianza como para invitarlo y pues ya me dijo, no, sí. La agendé Ok, sí. un día para grabar y pues aquí está el día de hoy. No Sí. sé qué tenga que decir. No, básicamente así sucedió. Empezamos a hablar primero por el Xolósofo y luego ya la amistad se hizo personal. Y es eso, yo ahorita estoy en una situación en la que me gusta colaborar porque entiendo esta parte de entrevistar. De hecho, mi canal es de mucha entrevista. Después ya me dio la tarea yo también de hablar, porque al principio solo era el entrevistado. Pero ya ahorita es más una charla donde yo también aporto porque me gusta ser activo en el podcast. No solo está en preguntar, porque creo que las preguntas se vuelven tediosas. Se Ok. vuelven cuando solo es que preguntar se ve como muy robótico. Entonces también está este lado humano. Y básicamente fue así. Y ahora pues estamos aquí, ya fue algo de ya unos 2 años conociendo, hablando. Hoy nos conocimos y pues es un gusto también estar aquí y les agradezco. Porque a lo mejor las redes sociales apantallan a veces. Yo, como te comentaba, no siento que sean muchos seguidores, ha sido un trabajo de 3 años, pero creo que apantalla más el tener muchos seguidores y no necesariamente eso es que seas bueno. Creo que es bueno cuando ya te invitan, Ok. cuando tú puedes aportar. Creo que ahí es cuando ya empiezas a hacer algo. Yo soy de la idea de que el podcast tiene que ser, tiene que dar algo a la sociedad. Tenemos que aportar algo a la sociedad, no solo hablar de lo que ahorita las redes sociales se están contaminando de espejismos, ilusiones. Se habla mucho del dinero como si fuera un tema central, que es importante. No romantizo la pobreza, pero es entendible también que el dinero, como se habla mucho bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay coach que hablan mucho de eso y están quitando este lado de la persona, ¿no? Que no todos tenemos los mismos privilegios y desgraciadamente tampoco los derechos, aunque estén en papel, no son ejercidos. Entonces hay que entender que tenemos que hablar
y se tiene que escuchar, pero sobre todo se tiene que comunicar, porque no es lo mismo decir algo y ser entendido. Me parece que es Lacan el que habla de eso, de lo que yo te hablo no lo entiendes como yo lo dije. Entonces, si llegamos a un contrapunto donde podamos todos tener una comunión, creo que eso es lo que se tiene que lograr. Sí, mira, yo también concuerdo en eso, de que siento que vas creciendo, ya hay un cambio notorio cuando te empiezan a invitar y empiezas a colaborar con otras personas. Hemos tenido la oportunidad de que la universidad ya nos invitó una vez a hablar de este proyecto, ¿sí? Pero creo que fue más tirar cajeta hacia la gente que hablar del proyecto. Pero concuerdo contigo en que la colaboración se tiene que dar, y se tiene que dar así, orgánicamente, porque dices tú, las redes sociales están llenas de espejismos, y pues hoy creo que vamos a tocar ese punto de las redes sociales, porque hoy traemos un tema bastante complejo, bastante difícil de tocar. Incluso hasta la misma palabra para algunos puede llegar a ser como, híjole, ya me dieron ñañanas, ¿no? Vamos a hablar de qué tema hoy. Pues traigo esta encomienda, si se puede decir. Ahora mencionabas al inicio sobre el día de Jesús, y precisamente pasó con Judas, que hay una historia fuera de lo que se platica en misa sobre el mejor amigo de Jesús, que es Judas Iscariote, al que se le encomienda. Para que Jesús muriera, se necesitaba que alguien lo entregara. Jesús habla con él y dice, tú eres el elegido para entregarme a mí. Y él en una plática le dice, no, porque eres mi amigo, eres mi maestro, ¿cómo te voy a entregar, Rabí? Y es el suicidio. Judas, cuando entrega a Jesús, muchos dicen que se suicida por la pena de entregar a Dios o entregar al Hijo de Dios. Yo genuinamente creo que se suicida por el miedo y la tristeza de haber entregado a su mejor amigo por unas pesetas, porque no hay precio que pague la vida humana, seas hijo de Dios o seas persona común, y es el suicidio. Judas se suicida, lo que me parece, no sé si a los 3 días de entregarlo o inmediatamente, eso sí no me acuerdo. Entonces el suicidio, yo personalmente he perdido a uno de mis mejores amigos por suicidio hace una semana. Cumplió años, no me acuerdo si es el 4 de marzo o cerca de eso. Con las fechas soy muy malo, no tiene nada que ver con que sea buen amigo o malo, pero soy malo con las fechas. Y curiosamente yo lo veo 3 días antes. Fue a Tepa y estuvimos platicando, y recibo una llamada un domingo, me parece que era precisamente estaba viendo la final, creo que era de la Champions o semifinal del Madrid, y recibo una llamada donde su mujer pues ya Ricardo se quitó la vida, Ricardo Valeriano, y fue algo que me cambió la vida. Hasta el momento creo que es una herida que allí está y quiero sanarla hablando de eso, siendo testigo de una persona, siendo testigo de una historia de vida, como lo han sido varias personas que se han quitado la vida. Y también pues el hermano de uno de mis mejores amigos también se quitó la vida por temas financieros. Entonces, como te mencionaba antes, al diablo hay que ponerle nombre, al enemigo hay que ponerle nombre, y un enemigo de la sociedad actual mundial es el suicidio, que como mencionas es una palabra que por sí sola genera, ay cabrón, porque esa palabra que grave es, ¿no? Hasta grosera suena a veces. Suicidio etimológicamente no hay un significado real, porque no lo han encontrado, pero es una autolesión de alguna manera. Se busca quitarse la vida, eso es lo que a veces no se logra, pero es lo que se busca. Lo que quiero primero poner en contexto es que el suicidio no siempre ha sido por lo que ahorita vivimos, que es lo que mencionaba al inicio, del dinero, los espejismos, el status quo que nos quieren vender, de estar acá, o quién soy, o qué soy. Se menciona mucho la mujer de alto valor, el hombre de alto valor. Para mí eso es una tontada. Creo que no hay alto valor ni bajo valor, creo que hay valor, y creo que eso es de todos, no tenemos que jugar con eso. Y el hecho de que haya gente que crea en eso habla de que hay una faltante en la sociedad de una identidad. Los japoneses, Durkheim, no sé si lo pronuncio bien, es un francés sociólogo que es el primero que toma el tema y hace un libro que se llama El suicidio.
Y sociológicamente lo trata, curiosamente, es primero que la psicología. Es el primero que hace un libro sobre el suicidio y habla de que hay diferentes tipos de suicidio. Uno de ellos es el altruista, el no altruista, el egoísta, y habla de los japoneses, los kamikazes. En la Segunda Guerra Mundial pues existía gente que se suicidaba por su país y estaban de acuerdo con eso. Actualmente Japón es uno de los con grandes tasas de suicidio por el tema de honor. Los japoneses tienen es una cultura que yo respeto mucho, pero creo que les hace falta actualizarse en el lado humano y dejarse de ser samuráis de algún modo, sin pretender ofender. Porque los samuráis se suicidaban, me parece que es el seppanai, cuando le faltaban al honor de su señor. Y ahorita se suicidan porque no logran ciertos estatus, no logran dinero, y me parece que hay un bosque donde los jóvenes se van a suicidar. Los romanos tenían una idea de suicidio sobre los honores también. Te rebelabas contra tu señor, contra el emperador o contra el rey, bueno, Roma pasó por muchas etapas. Y si perdías, te daban el privilegio, porque también el suicidio es un privilegio, curiosamente, o fue un privilegio, ahora ya es más común. No se podían suicidar los esclavos. Solo si eras rico o tenías privilegios te podías suicidar. Los esclavos no se podían suicidar por ley porque eras propiedad de alguien más. Okay. Entonces no había esa manera de hacerlo. Entonces, también Egipto, Cleopatra se suicida con veneno porque era su manera. Era una mujer con mucha ciencia, la mamá de la herbolaria en su época, y se suicida cuando pierde, ¿no?, contra César Augusto. Marco Aurelio se suicida, y estamos hablando de personas que dices, pues son gente importante, ¿no?, que logró algo, ¿por qué se suicidan? Entonces hay que entender el suicidio como esta magnitud que tiene, lo mencionaba, es complejo. Me gustaría hacerlo simple, porque creo que lo complejo tiene que ser simple para que se pueda ser escuchado. Actualmente está pasando, Mark Zuckerberg acaba de pedir perdón, una disculpa hace poco, sobre las redes sociales y el maltrato y el bullying que está generando. Actualmente el bullying es un provocador del suicidio, el tema de finanzas también es un provocador del suicidio. Voy a mencionar esta serie, se llama Tokyo Vice, está basada en un periodista que va a Japón, él es americano, es estadounidense, porque americanos somos toda América, es estadounidense y se mete en temas de yakuza y eso, pero empieza a ver que hay un tema con que les prestaban dinero y este dinero tenían una póliza de vida, ¿no? Entonces lo cobraban. A lo que quiero llegar es ¿qué nos hace falta para darnos cuenta que el suicidio está sucediendo? México desde los años 90 ha pasado 504% en suicidio, ha aumentado. Podría ser factor redes sociales, pero en los 2000 las redes sociales no eran tan grandes como ahora. México está pasando por un estatus aspiracionista, y no necesariamente que sea malo. El tema es que la gente que está haciendo como tipo gurú de esos temas, se les va el rollo con el que no todos vamos a alcanzar eso, porque desgraciadamente en México para crecer en riqueza se necesitan 11 generaciones, cuando naciste en pobreza. Entonces el querer no es poder, hay que quitarnos esa mentalidad tan falsa. Le mencionaba hace poco en un podcast a un amigo que si Sócrates viviera ahora, pues también lo terminaran suicidando, ¿no? Uh-huh. Porque era una persona que generaba molestia entre la realeza. También es importante, creo yo, es importante hacer familia, que es algo que también se está perdiendo, la familia, y no porque vaya a hablar de cosas conservadoras, como de repente se politiza, no es el tema. Hace falta valores, hace falta filosofía, hace falta psicología y hace falta comunidad para que los amigos podamos estar cerca, porque lo mencionaba, yo a mi amigo lo vi bien, no me mencionó nada de eso, de hecho tuvimos una plática muy amena y pasó eso, ¿no? Y la otra persona que conocí también.
Y creo que pues he de conocer gente a la que después dejas de ver y pasa. El tema es que como lo ignoran, las familias no quieren hablar de eso, y yo soy creyente que mínimo un 80% de la sociedad, si no es que más, en algún momento ha tenido idea de suicidio. En algún momento llegó esa idea, ese pensamiento incómodo y dijiste, pues, ¿cómo me quitaría la vida, no? ¿Cómo le haría? Estás pasando por un mal momento. De repente cuando eres más pequeño, el mundo es más pequeño para ti. Y pues puede ser que cortó con alguien, porque también el suicidio sea por desamor. Es muy pasional. Está romantizado el suicidio con Romeo y Julieta, también hay que mencionarlo. Romeo y Julieta nos lo vendieron como una historia de amor, desamor, muy bonita. La verdad es que es una historia crítica de clases sociales que creo que va mucho con lo que vamos a hablar. Una persona que no está en la clase social de su mujer, y pues en ese tiempo Italia era otra Italia, pero es muy actual, está la película, me parece, es una película mexicana, ahorita se me va el nombre, pero que la persona que no tiene el privilegio, cuando hablan de su historia de Ulises, es en blanco y negro su historia, y cuando es de la mujer que tiene los privilegios es en color, nomás ahorita se me va el nombre. Entonces es una buena crítica. ¿Cuántas personas ven a blanco y negro? Y a esas personas, ¿quién les pregunta cómo están? Es una pregunta tan básica, pero que se ha perdido, ¿no? La gente ya dice, estoy bien, de facto ya es como, estoy bien. ¿Por qué no decir estás mal? ¿Por qué no poder hablar de tus sentimientos? ¿Por qué la gente dejó de hablar de sentimientos de repente? ¿Por qué dejamos perder la comunidad, el poderte acercar con tu hermano y hablar? Y con tu amigo y tener esas pláticas que les llamamos incómodas, que para mí no es incómodo, es falta de práctica, es una ignorancia, creo que la palabra es ser estulto, ser ignorante porque tú quieres, y la ignorancia no es algo malo, no es algo que la gente no tenga que tener, pero es algo que tienes derecho a ser ignorante, pero también tienes derecho a saber. Pero nos han vendido la historia de que, ahorita tocando el tema de la filosofía, de que el filósofo se fuma porros, de que el filósofo está molestando, y creo que realmente en la República se habla de un rey filósofo, ¿no? que en algún momento iba a ser un poco Marco Aurelio. Creo que realmente para tú poder estar en una sociedad es necesario hacerse preguntas, es necesario estar incómodo, si cabe la palabra, con lo que estamos viviendo. Creo que me estoy yendo, pero es un tema al que hay que llegarle de lleno, porque se suicida el rico y se suicida el pobre, se suicidan todos. No la OMS dice que es un virus, es una enfermedad, por eso no hay que hablarlo, porque no hay que darle ideas a la población. Pero realmente tú le das la idea o la población tiene idea propia. Yo creo mucho en el individuo. Antes de la sociedad yo creo en el individuo. Y creo que el individuo es libre de pensar antes de entrar a una sociedad. Porque muchos quieren ingresar a una tribu a fuerza. Y creo que si la tribu no te acepta no es tu lugar. Cuando no se trata de una discriminación de dedo, por ejemplo, que no te dejen entrar a la universidad a lo mejor por tener un tatuaje, por ciertas cosas que se dan. Que México tiene eso también. Quiero andar en el tema México. México le llama clasismo a todo, pero no hablan del racismo, ¿no? Entonces no hablan de esta segregación que existe mucho con las culturas, con las comunidades. Yo quiero puntualizar dos cosas muy interesantes de esto. La primera es que hablas de que nunca o casi nunca expresamos nuestros sentimientos. Y yo creo que se debe a que la cultura, o sea, no lo sé desde cuándo, pero por ejemplo, yo veo a las personas mayores, o sea, por ejemplo a los abuelitos, por así decirlo, o sea, ellos jamás le expresaron a sus hijos un te quiero, un cómo estás, un cómo te sientes, cómo te va en la escuela. Entonces siento que eso ha pasado por generaciones. O sea, si tu papá no te dice te quiero, no te dice cómo estás, pues tú también no lo vas a hacer con tu hijo. Entonces eso desencadena todo esto, o sea, todo lo demás. O sea, el hecho de que no me pregunten cómo estoy o cómo me siento o cómo me está yendo, qué es lo que quiero hacer, pues obviamente en mí va a crear una frustración también.
O sea, es decir, o ver, por ejemplo, que en otras familias sí se hace eso, ¿no? O que en otras familias tienen otro tipo de tradiciones o de costumbres y es como de, ¿y yo por qué no? ¿Y por qué a mí no? Entonces, eso también genera que las personas no demuestren qué es lo que tienen. O sea, tú le puedes preguntar a alguien, oye, ¿cómo estás? Y como dices, no, pues súper bien, estoy muy bien. Pero en su casa se quitan la careta, ¿no? Como dice Javier Solís, esta careta del payaso y estás llorando, ¿no? O sea, estás mal. Y ahí es cuando dices, bueno, ¿por qué tengo que decir que estoy bien todo el tiempo? Entonces eso genera otros problemas. ¿Cuáles? Pues puedes decirle que estés bien a las personas con las que estás, pero tú estás, no sé, pasando un problema económico, terminaste con tu pareja, te está yendo mal en la escuela, no sé, cosas que son a lo mejor muy cotidianas o muy pequeñas, pero que generan y a largo plazo generan mucha frustración, muchas telarañas en tu cabeza y eso se va haciendo un problema más grande. Entonces yo siento que uno de los problemas es que por generaciones jamás te preguntan cómo estás, ni tampoco, también está de, ay, es que los hombres no deben llorar, es que el hombre es fuerte, es macho, él tiene que proveer, ok, sí, pero se nos olvida que también siente. O las mujeres nada más de su casa y calladita se ve más bonita. ¿Por qué? O sea, y eso obviamente pues desencadena estos problemas. Otra cosa que quería puntualizar es que... sí, pues bueno, como menciona Carlos, algunos de los factores del suicidio son o bien por alguna enfermedad, por algún problema económico u amoroso o sentimental o también me parece interesante cómo lo ve, o sea, el que lo va a hacer, o sea, por qué lo hace, qué es lo que él piensa cuando lo va a hacer, por qué le genera la duda de hacerlo, o sea, es como, siempre lo vemos uno acá como chismosos, ¿no? Ay, no, es que se le metió el diablo. Ay, no, es que no, fue por culpa de su mamá. Está loco. Está loco. O sea, y es como de, ¿por qué te pones a juzgar sin antes, o sea, porque nunca le preguntaste, oye, ¿qué te está pasando? O te dijo, o hubo indicios, o algo pasó ahí, pero tú te sordeaste, ¿no? O simplemente dijiste, ay, no me estés dando la ahorita con esas cosas, o no, es que como ese Salvador, estás loco. Entonces, o sea, si la persona te está dando un indicio o simplemente se pone como que mal cuando le preguntas, pues entonces ahí hay que atacar el problema, ¿no? O sea, estar como tratando de entablar conversación, estar siempre a la escucha, porque somos mucho de hablar, pero nunca de escuchar al otro. Y eso es algo que comentaba ya antes con Salvador. O sea, Salvador siempre me menciona, es que hablamos pero nunca escuchamos. Entonces eso es muy importante hacerlo, porque si no, o sea, la otra persona también no tiene ni herramientas para defenderse ni tampoco en quién confiar. Entonces eso es lo que quería aportar. Claro. Y añadiendo a lo que han comentado los dos, creo que se puede surgir de ahí de por qué es relevante hablar de este tema, ¿no? Porque solo aquí en México, ¿verdad? Dejando en otros países, bueno, esas son otras cifras y otras condiciones, pero hablando aquí en México exclusivamente, ¿por qué sería relevante hablar de esto? Bueno, lo decías hace un momento, nos cuesta abordar los temas que parecen incómodos o los hemos etiquetado como incómodos. Tal es el caso del suicidio, ¿sí? Hace un tiempecito, unas 2 semanas, hacía una encuesta en Reddit, que gracias a los que contestaron en Reddit, obviamente sabemos que por cuestiones estas de normas de que no puedes poner palabras altisonantes y esas cosas, tienes que censurar la palabra suicidio, ¿sí? Y yo les ponía cuáles creían que eran los mitos acerca del suicidio, ¿no? Y uno de ellos me respondió, lo que le decía es una respuesta muy chistosa, pero a la vez te habla otra vez de lo mismo. Decía, pensar que la palabra suicidio todavía debe estar censurada, ¿no? Y creo que eso tiene que ver precisamente con esto, creo que con esta falta de aterrizaje al tema y también con el miedo a quererlo abordar, ¿no? Porque parece que aquel que habla del suicidio es porque lo quiere hacer y eso no es necesariamente, no se correlaciona, vaya. Y tiene que ver también con el hecho, como decías ahorita, tenemos pues este derecho a ser ignorantes, pero también a ser autodidactas y a conocer un poco al respecto, ¿no? O sea, tal es el caso de lo que se habla de por qué más jóvenes, y eso es alarmante, por qué más jóvenes se están suicidando, más chavitos que están apenas entrando en la pubertad se suicidan.
Y yo también lo relacionaba mucho con el bullying, con esto que desde, pues a nosotros que nos tocó también a lo mejor vivir con eso, que veíamos en otros compañeros que lo vivían, pero todo eso tiene que ver, son factores que se van como alargando y van quedándose ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, si a un chavito lo molestan en la escuela y tiene miedo de contarle a sus papás, se lo va guardando, es un factor. O por ejemplo, si le dice a sus papás y sus papás, ahorita no me molestes, estoy cansado, acabo de llegar del trabajo, o defiéndete, ¿por qué no te defiendes? O sea, esas cosas, ¿no? Se nos ha enseñado que a como dé lugar tenemos que salir ganando, ¿sí? Y el no hacerlo así de esa manera nos muestra como débiles. Ya no lo digamos de las mujeres, ¿no? O sea que también se etiqueta de esa manera. Pero son factores, entonces quisiera hablar de esos factores, ahorita mencionaron algunos. El económico y muchas veces el que tiene que ver con problemas así de humillación y todo eso. Pero ¿cuáles creen ustedes que sean los factores de riesgo actuales o que siempre ha habido que parece que conducen a esta decisión del suicidio? Mira, antes voy a mencionar algo sobre lo absurdo que son las leyes sobre el suicidio o la idiosincrasia. Nosotros vivimos en México y es un México bastante católico. De repente ya hay otros, empiezan a hacer otro tipo de ideología. Yo soy católico, pero entiendo que no es la verdad, entiendo que hay muchas verdades y que hay que comunicar y hay que hacer comuniones. Pero el catolicismo prohibía el suicidio porque te mandaba al infierno, ¿no? O al limbo, que a veces es peor el limbo. Lo prohibía y ahora hace poco, no me acuerdo cuántos años, voy a hablar a lo mejor 30 años, se reivindicó eso y dije, no, la gente que se suicida tiene derecho a entrar al cielo. Había una ley en un país, ahora no recuerdo, donde el suicidio estaba penado con la muerte. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Si me suicidio, ¿cómo vas a matar? Sí. Entonces es tan redundante, es tan absurdo este tema. También está a mencionar a Camus. Mucha gente de repente, cuando ya están más doctos en la filosofía, más adentrados, tienden a menospreciar como a los filósofos populares. Yo soy más de si se compartió es por algo, no necesita ser tan oscuro. Y Camus, a pesar de que no es filósofo, porque él mismo lo dice, no soy filósofo, soy escritor, habla de este absurdismo, ¿no? Que de repente entra el nihilismo mal entendido, que creo que Nietzsche jamás fue nihilista, fue vitalista. El nihilismo se tuvo un acometido en la sociedad actual porque empezamos a perder sentido. Entonces Camus habla de que hay que darle sentido, a pesar de que la vida es absurda, hay que darle un sentido y merece ser vivida. Creo que ese es el tema. No hay un sentido del por qué vivo, nos están dando sentidos. Y como menciona Descartes, hay que dudar de lo que siento, hay que llegar a un razonamiento. Y son sentidos que ni siquiera son parte de nuestro vivir cotidiano, ¿no? O sea, por ejemplo, decías ahorita las redes sociales, y te lo decía y a lo mejor ahorita vuelvo a caer en cuenta de esto, que a lo mejor tener muchos seguidores pareciera una finalidad también, ¿no? O sea, como tantos seguidores te hace valerte y te hace ver importante, y es una de las tantas cosas que se nos ha dicho que tenemos que perseguir, ya ni se diga el llegar a tantas gentes, ¿no? Yo creo que algo relevante o algo que hemos tergiversado de las redes sociales y de la comunicación, de la hipercomunicación, yo creo que tenemos actualmente, es que no es el número de seguidores sino el número de seguidores que sean impactados por lo que tú traes, por el mensaje que traes, y que no necesariamente, como siempre lo hemos dicho, que no necesariamente se queden con lo que hablamos aquí, sino que yo siento que ese güey la está cagando, bueno, porque la estoy cagando, ¿no? O está interesante, voy a investigar más, o sea, como que siempre andar ahondando en eso, o sea, como que tratar de hacer verle a la gente que sí hablamos algunas cosas y nos preparamos, pero no es la verdad final, no es lo absoluto, no es el fin de este tema, ¿no? O sea, porque se puede seguir hablando de este tema mucho más, y qué mejor que se siga hablando, o sea, porque reitero lo mismo, no se le da esta oportunidad de hablarse, de desahogarse, de comunicarse, y eso es lo que lleva muchas veces a guardarlo en el baúl y decir, ahí está guardadito, no lo toquemos, no hablemos de eso, ¿sí? Y creo que eso tiene que ver también con lo que decías, con Camus. Bueno, Camus sabemos que él dijo que el problema más relevante en la filosofía era el suicidio, ¿sí? Pero actualmente
parece que un factor que también es relevante, a lo mejor vamos a redundar en eso, es la falta de comunicación, ¿sí? Tanto de padres a hijos como de hijos a padres, o sea, y tiene que ver también con eso, con lo que decías, a lo mejor el adoctrinamiento religioso o el hecho de cómo estamos siendo educados a hablar de ciertos temas, ¿no? Pero como otros, como que empezar a tocarlos ya muy despuesito. O sea, poner un ejemplo es el de la sexualidad. Lo veíamos ya hasta los últimos años, y no es que hasta el último, y hay algunos que ni siquiera se atrevían a tocar. O sea, yo creo que tiene que ver bastante también en cómo estamos encerrados en hay que seguir este caminito que ya se nos forjó sobre la educación. No sé qué opinan. No, es que luego son temas tabú, o sea, igual que la religión, igual que la sexualidad, como mencionas, o sea, el suicidio, aquí no, ¿verdad? Porque aquí no censuramos, pero, o sea, el suicidio es un tema tabú. Y bueno, quiero sacarle dos cosas. Una que dijo Salvador, o sea, que que mencionas de los niños que empiezan a ser buleados por sus compañeros, o sea, y que le comentan, no sé, a los papás, a los maestros o a gente cercana, y que los mandan al churro y que les dicen, no, ahorita no me estés molestando. Eso no solo genera que los niños vayan acumulando sentimientos o emociones negativas. Bueno, realmente no sé si hay emociones negativas, solo hay emociones, pero o sea, estas emociones que consideramos negativas como tristeza, enojo, no lo sé, desencadenan también traumas en los niños, desencadenan enfermedades, trastornos. Entonces, o sea, son muchas cosas que ya cuando uno es adulto dices, no manches, ¿por qué no? Desde niños, por la forma en que somos educados, se nos va arraigando esta idea de que los sentimientos los tienes que demostrar, pero muy leve, ¿sí? Y más si somos hombres, ¿no? Pero eso se tiene que quitar, pues, o sea, tenemos que quitar eso, porque al final, si seguimos con esta misma idea de que los sentimientos, lo que pensamos, cómo estamos haciendo nuestra manera de pensar, no lo comunicamos de alguna manera con alguien más, como dices tú, se va quedando, se va haciendo una bolita de nieve hasta que en algún momento llegue a explotar, ¿no? O sea, sí. Ya lo recordé, pero okay. Es que entonces también aquí entra la cuestión de quién es la responsabilidad, o sea, de quién es la responsabilidad de lo que le está pasando al otro. O sea, porque, por ejemplo, no sé, o sea, yo puedo tener un hijo, pero sí, o sea, yo puedo decir, es que él no me comunicó, es que él nunca me dijo lo que sentía, o es que él nunca me dijo lo que le estaba pasando. O sea, ¿en quién recae esa responsabilidad? Claro. O sea, ¿ustedes qué pensarían? O sea, ¿en quién? Porque, pues, es muy difícil como echarle la culpa a los papás y echarle la culpa a un niño que ni siquiera tiene, digamos, como el criterio ni el discernimiento para identificar que lo que le está pasando es un maltrato, porque, o sea, me acuerdo que dicen, no, es que esas son bromas, o sea, te están haciendo una broma en la escuela y tú le tienes que contestar así, pero no estamos viendo que es un maltrato emocional que le están haciendo. O sea, no es una broma, o sea, decirle, ay, no sé, a un niño gordito, ¿sabes que eres una dona o eres una bola mantecosa? O sea, eso no es una broma, no estás jugando con eso, o sea, le estás agrediendo verbalmente. Entonces, o sea, no entiendo, ahí como que me queda la duda en quién recae la responsabilidad en esto. Creo que esto va a sonar muy tonto porque lo es en sí, pero creo que es la sociedad en sí, la responsabilidad que tenemos. Yo soy de la idea, estudié psicología, no terminé por circunstancias de la vida, me quedé a 2 cuatrimestres de terminar, pero soy de la idea de que en todas las escuelas públicas o privadas tiene que haber un psicólogo de lleno, tiene que haber alguien que los pueda escuchar, pero alguien con el que se pueda expresar o ser observados, porque a veces el silencio habla. La gente como que tiende a pensar que la psicología solo es de lo que se habla y hay más de lo que no se habla. Ahí lo mencionaba Isabel, todo esto que no se dice también existe. O sea, lo que se piensa existe, a lo mejor en un mundo de ideas, pero existe para él. Y a veces este desarrollo que hay en las personas no sé, la sociedad nos ha quitado este derecho de poder hablar lo que sentimos, lo que pensamos, así tenga valor para el otro, no. Para ti lo tiene, para eso es importante. Estás buscando validaciones en donde no necesitas validarte, necesitas ser tú y con eso basta. Yo soy de la idea que tú bastas. Sí es muy padre que la gente te acoja,
pero también vamos a entender que hay mucha gente ahí que lo que mencionas es generacional. Entonces hay mucha gente que no necesariamente es malvada, es que es lo que ha aprendido. Entonces lo que observamos lo repetimos. ¿A dónde podemos llegar? Pues en comunidad, hablando espiritualmente, en espiritualidades, creo que el Oriente está muy avanzado, sobre todo el budismo, que es algo que me llena. El budismo habla de esta comunidad, ¿no? De también meditar, no hablar, estar ahí. Hay gente que es muy buena, yo soy de la idea de que no necesariamente tienes que tener un estudio. Hay gente que tiene pues sí, que sienta la palabra don o talento para sanar. No necesariamente entrar en charlatanerías de sanadores o este tema, que yo creo que todo tiene algo, ¿no? A lo mejor no hay ciencia en muchas cosas, pero la psicología hace poco no era reconocida como una ciencia. Tuvo que pasar todo un tema para que nos reconozcan como personas científicas, pero yo sigo pensando que lo humano no es ciencia necesariamente, la mente sobre todo. O sea, sí hay la biología, no soy un negacionista de la ciencia para nada, es algo que es muy necesario, pero nuevamente, así que el humano, ¿qué más es? Somos esto, pero ¿qué más eres? Porque lo dicen los japoneses, hay que tener 3 corazones. Creo que también los griegos hablan de las 3 caras: el que muestras a la gente, el que es para tus allegados y el que es tuyo. Y mucha gente ese corazón lo tiene triste, lo tiene deprimido, y ese corazón no lo muestra simplemente por decir, me está cargando la chingada, o sea, ya no puedo con el mundo. Yo en algún momento entré en estado depresivo, fui a terapia, subí 11 kilos y un día me levanté y pues, no podía entrar, y hablé a uno de mis maestros y entré a terapia. Pues, si lo ve, saludos a Edgar, y entendí algo, porque pasa eso mucho. Yo nunca había ido a terapia y estudié psicología, ¿no? Entonces es como esa ironía de que no puedes hablar de algo que no vives. Entonces ahorita no digo que tengan las credenciales, pero sí digo que soy humano, y creo que eso me basta para poder hablar de estos temas, y a todos. Creo que falta esta identidad, porque el mexicano, ¿qué es? No sabemos qué somos. El mexicano no hay una identidad, no hay una filosofía mexicana. Si te pones a buscar, no vas a encontrar una filosofía propia mexicana. Si vas a encontrar algo de la cultura mexica, a lo mejor Nezahualcóyotl, pero una filosofía que sea mexicana no hay. Hay española, que también ese es el tema. El mexicano está contrariado. Tenemos un problema con aceptar que somos mestizos, ¿no? No somos mexicas. Mesoamérica era más grande, o sea, los mexicas, a pesar de que eran el imperio, no son todo. El mexicano está contrariado con su identidad y está molesto, y mientras no dejemos de estar molestos no vamos a poder ver por nosotros. Entonces, mientras no haya una identidad clara en tu persona, va a haber un problema con eso. Creo que ese es el problema. ¿A quién le echamos la culpa? Yo, la verdad, con lo de mi amigo, yo también me sentí un poco culpable, porque lo vi 3 días antes, y a mí me tocó hacer las llamadas, me tocó hablarle a mis amigos sobre lo que había pasado. Y cabrón, pues fue llanto tras llanto, y yo entré en un shock. Creo que apenas lo estoy asimilando realmente. Y yo en un momento dije, pues a lo mejor, ¿y por qué no le dije que se quedara, no? ¿Por qué no hice algo? Creo que lo dice Camus, el suicidio lo venden como de cobardes, y Camus dice que es una de las personas más valientes. Y es algo que lo voy a hablar sin pinzas, lo voy a hablar directamente. A mí me molesta cuando la gente habla del suicidio y lo hace como algo cómico. Entiendo que la comedia es una manera muy, muy digerible de hablar de algo, pero cuando es entendido. Y la gente dice, porque hay personas que yo he conocido que han querido quitarse la vida y no han podido. La gente dice, ni para eso es bueno, ni para matarse es bueno. ¿Por qué no dices, déjame le acerco a preguntarle cómo está? ¿Por qué lo quiso hacer? ¿Por qué te burlas del acto en sí? No piensas en lo que estás sintiendo. ¿Por qué no te le acercas y dices, oye, pues a ver, ¿qué onda? Hay posibilidades, tienes posibilidades. El tema es que creo que el suicidio sucede, porque también hay que mencionar, a lo mejor esto por encima, pero también la sociedad está más en drogas ahora. Estamos viviendo un auge de las drogas, y también eso juega con la mente de las personas. ¿Por qué no acercarse y hacer una comunidad? Si todos en teoría somos religiosos, la mayoría de la población es religiosa,
Y por lo menos yo creo mucho en las cosas de Jesús, ¿no? Jesús viene y nos enseña el amor dado, el amor entregado, el amor de ser, pero también es una persona que se enoja, también es una persona molesta, es un humano, ¿no? Los dioses se inventaron para eso, los dioses, voy a hablar de los dioses griegos para no entrar en dicotomías, se inventaron para darse cuenta que hasta los dioses son humanos y son más humanos los dioses, ¿no? Zeus era un lujurioso, todos tenían sus temas ahí y era la manera de darle a la población un entendimiento. Zeus era mexicano, tuvo muchos hijos. Tiene esta manera de acercarnos, ¿no? El problema, más allá del económico, que es un gran problema, es la identidad. Porque una persona que se valida por sí misma sabe que está viviendo un momento de crisis, y me gusta aquí meter el estoicismo. Y el estoico, porque mucha gente como que malentendemos qué es el estoico, piensan que los estoicos no tienen sentimientos, o que ni siquiera se ríen, no, es totalmente diferente, ¿no? Sí tenemos. Las meditaciones de Marco Aurelio nadie sabía que escribía, y es uno de los libros, por lo menos para mí es uno de los mejores libros, o ensayo, no sé cómo que sea. Pues bueno, más bien es un diario, pero también entender que hay resiliencia, hay que tener un orgullo personal, porque también hasta la palabra orgullo la han ofendido. El orgullo es como esa persona es muy pedante, o esa persona me cae mal. El orgullo es algo personal y es un derecho que tenemos, no tiene que ser un privilegio, tiene que ser un derecho. Y hay que tener orgullo por querer hacer las cosas, ¿no? Por poder hacer las cosas. Pero también hay que aceptar que no todo se puede. Y nos están vendiendo ese tema. Nos venden, las redes sociales nos venden mucho el vente y estás pendejo porque no traes dinero y no pudiste. Y yo cuando empecé a emprender, me acuerdo que me sentía como voy a decir la palabra, me sentía un imbécil porque no me salían las cosas. Después tuve una plática ya con personas más grandes y me dijeron, es que todo es tiempo, o sea, dedícale tiempo. Creo que el suicidio llega cuando no hay posibilidades. Una identidad te da posibilidades. Yo soy esto y tengo estas posibilidades a mi alcance. Está la eutanasia, que es un suicidio asistido. Ese derecho ya se dio en varios países. Si una persona empieza a tener problemas, no sé, enfermedades terminales, también yo creo que es una agonía estar en una cama donde te están filtrando químicos. Y creo que sí, yo soy creyente que la vida está por encima, pero también la calidad de vida. Entonces ahí es un tema aparte, pero que va acompañado, donde también tienes derecho a ese tipo de ayuda. Pero ahora el suicidio, porque también el suicidio no solo es de jóvenes, no solo es tendemos a pensar, las personas tendemos a pensar que los 20 y los 30 son eternos y que eso sucede todo, que en los 20 hasta los 30 sucede todo, y eso es lo que somos. Y ya cuando la gente es anciana, hasta ofenden al anciano, ¿no? Ya estaba robando aire. También los ancianos se suicidan y no se habla mucho de eso. Imagínate tú tener una situación en la que viviste toda tu vida, a lo mejor trabajaste y ya llegaste a una edad no productiva en cuanto a lo económico, pero en lo cultural, ¿qué me dices? En la sabiduría que puedes tener. El llegar a 70 años es un milagro. Es algo que antes vivíamos 15 años, te morías de diarrea. Enrique V no pudo hacer su cruzada porque le dio diarrea un día antes y se murió de eso. Juana de Arco a los 15 años, 16 años ya estaba corriendo a los ingleses de Francia. Y ahorita, como ya la esperanza de vida es muy grande, creo que en vez de entender que hay que vivir, estamos haciéndolo un infierno. Y pensamos, siempre voy a ser eterno, ¿no? Siempre voy a ser joven. Y llegas a una edad donde dices, ya no logré esto, y a los 20 no sucede nada más que errores. De los 20 a los 30 son puros errores tras errores. Claro, vas a tener aciertos, pero tienes que crear bagaje. Tienes que crear un bagaje de vida. Pasan los 30 y empiezas a tener elecciones. Decides. A los 30 es la edad en la que vas a decidir. Yo no los tengo todavía, pero ya estoy más pegado. Y la decisión es un derecho que se ha convertido en un privilegio. Hace poco en el canal una persona mencionaba que la libre expresión no es un derecho, es un privilegio. Y me decía, ¿cómo no está en la Constitución? Y ok, todas esas mujeres que no pueden hablar tienen libre expresión. Un derecho es de todos. Si ese derecho no puede ser aplicado para todos, es un privilegio que esté firmado en cualquier papel. Entonces, es una sociedad de muchos privilegios, no de derechos.
Cuando entendemos eso, podemos voltear hacia un lado, porque gente, tenemos la madre de pensar en vertical y tiene que ser en horizontal. La sociedad tiene que ser horizontal, no tiene que ser vertical. Karl Marx hablaba mucho de eso. Yo no soy un adepto a Karl Marx, pero también entiendo que tuvo muchos aciertos. Y estamos volteando abajo o arriba o sobre el hombro. ¿Y por qué no hacia un lado? Creo que Camus es el que dice: yo no te quiero ni adelante ni atrás, te quiero a un lado. Por eso no quiero ser un líder. Quiero que juntos hagamos las cosas. Sociedad habla de un socio. Entonces, si entendemos que somos socios, entonces desde ahí, si yo estoy en una sociedad, ya sea moral, ya sea esto es una sociedad, lo que ustedes tienen es una sociedad de 2 personas o de 3. Entonces, si tú estás en una sociedad, eres un socio de esa sociedad, el contrato social. Cuando eres socio de algo, quieres que te vaya bien y quieres que al otro le vaya bien. A tu socio quieres que le vaya bien. Ya velo si quieres tu mero egoísmo. ¿Quieres ser egoísta? Pues mínimo mételo a algo más positivo. Si tu personalidad, lo que también hay que entender personalidades, si tu personalidad tiene una carencia de emociones, porque existe gente que tiene su cerebro funciona diferente, pues mínimo sé egoísta, pero que pienses: qué bueno que el de al lado le va bien, qué bueno que mi vecino le está yendo bien. A mí no me pesa que le va bien, más bien me acerco y le pregunto cómo va. Cuando entendamos esa sociedad, creo que la gente va a poder entablar conversaciones, porque existe la asertividad. En una teoría de la psicología se habla de que el cuerpo habla y que solo puede haber asertividad cuando me dices: ¿te sientes bien? Y yo digo: sí. ¿Triste? Sí me siento bien. No eres asertivo, tu cuerpo sabe que no estás bien aunque tú lo quieras decir. Entonces ahí ya entraste en un problema, que les mencionaba Isabel. Entraste en un problema, tu mente no está con tu cuerpo y es necesario que tu cuerpo esté con tu mente. Por mucho tiempo se satanizó eso, y no estoy hablando de coacheo, no es para nada coacheo. Por mucho tiempo se satanizó mucho de la espiritualidad y creo que es necesaria. Últimamente se está perdiendo. La espiritualidad no tiene que ver con religión, no estoy hablando de religión, porque también si uno es ateo también tiene el derecho a ser ateo, y se me hace muy bien, porque tiene que haber una conversación de 2 lados. Yo soy creyente por convicción, no por imposición. Al principio lo fui, luego dudé y luego lo hice. Entonces creo que hay que tener convicción en la vida, hacia dónde voy, qué voy a hacer, por qué estoy dando este paso, por qué me he visto. Desde ahí empieza, tu día empieza desde que te levantas, y una noche antes, tener esos 5 minutos, una noche antes, de qué hice bien, qué hice mal y qué puedo mejorar. Sí, platicar contigo. Así Ya, es. por favor, no se crean esto de... Empiezo mi día a las 5 de la mañana. No, dejemos eso de lado, señoras y señores. Eso también es una vendimia de esta de... Es que si no te despiertas a las 5 de la mañana no eres exitoso. Bueno, ahí sabrán ustedes si les creen o no. Y tú hablas de algo interesante, que es esta armonía entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo platicamos con nosotros mismos. Porque muchas veces dices tú, es bonito que te chuleen o te halaguen, eso está padre, pero también tiene que venir desde ti, ¿no? O sea, se me ve bien esa camisa, se me ve bien el peinado, que no sé, algo así. Pero tiene que existir esto, y esto no tiene que ver con una positividad tóxica ni nada de eso, sino tiene que ver con aceptarnos, pero si hay la posibilidad de poder mejorar, ¿sí? Está en eso. El estoicismo remarca eso a más no poder. Tú decías ahorita, se le critica mucho al estoicismo que es gente sin emociones, incluso yo diría hasta que se le critica que es gente pasiva. No, o sea, si ponemos un ejemplo, la persona que está en una enfermedad terminal y quisiera practicar el estoicismo, y te diría el estoicismo, pues si ya estuvo en todas tus posibilidades y al final vas a morir de esta enfermedad, bueno, lo más adecuado sería empezar a planear qué vas a dejar arreglado, o sea, todo eso, y está en tu control hacerlo más satisfactorio posible. Precisamente hay estoicos que hablan del suicidio. Entonces, para ir concluyendo, mencionabas ahorita esto, pero de la espiritualidad y todo eso, pero ¿qué cosas? Es que, no sé, englobarlo como consejo sería algo muy reduccionista. Claro. ¿Qué propondrían ustedes para que este tema se siga poniendo sobre la mesa? Yo creo que principalmente
dejar un poquito a un lado que es un tema tabú y que al hablarlo estamos incentivando a la gente a que se suicide, porque eso evidentemente no Y es que cierto. hablarlo no tiene que ver con hacer. Exactamente. Eso por un lado. Por otra, como ya hemos mencionado durante toda la charla, tener comunicación y más comunicación con las infancias. Eso lo he platicado muchas veces con mi papá, con mis papás, porque desde ahí parte el hecho de que puedas desarrollarte con plenitud y puedas ser un adulto integral. Si en la infancia no hay una buena comunicación, no hay una atención de las personas de las que tiene que haber esa atención, entonces no vas a ser un adulto íntegro. ¿Y a qué me refiero con adulto íntegro? Bueno, a que tengas la capacidad de desenvolverte en las actividades que te gustan, de tener la capacidad de hablar con facilidad con las demás personas, de tener la capacidad de comunicarte y de tener la capacidad también de escuchar, porque también, como ya lo había mencionado antes, hablamos mucho y escuchamos poco, entonces eso. Otra cosa es estar al pendiente de si uno ya sabe que tiene amigos que dicen, ¿sabes qué? Me siento así, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿sabes qué? Me quiero suicidar. Poner atención ahí y estar muy cerca, porque tú puedes ser esa persona que quizá no le resuelva las cosas, pero que sí diga, pienso diferente, ¿no? Y no porque uno esté ahí ya se va a resolver, no. Pero sí puede ser una muy buena herramienta que la otra persona se siente escuchada por alguien, porque es importante ser escuchados por alguien. ¿Y qué más? Pues creo que... Sí. Yo digo, eso se me hace real y necesario, y es verdad. Yo propongo primero dejar de estigmatizar la psicología. No creerte todo lo que te dice la gente, así la religión o el Estado o cualquier persona, ¿no? Porque Redes sociales, mucha gente dice los viejos saben mucho, pero también soy del pensamiento que, digo, y este es un meme, no me gusta ser muy vulgar, pero que hay viejos pendejos también, o sea, y también hay adultos que, como dice Isabel, no crecieron integralmente y dan malos consejos. O sea, hay mucha música, también creo que hay que mencionar la música, hay mucha música violenta que se ha incrementado con los años. En todos lados, no estoy hablando solo de México, en su época estaba en los 90s, ¿no? El rap, que de repente porque está en inglés como que nos late más, pero no estamos escuchando lo que están hablando. Y estamos normalizando la violencia y el estado de supervivencia. Mucha gente vive en un estado de supervivencia. Hay que relajarse, hay que aceptar y hay que reivindicarse. Hay gente a la que se le ha estigmatizado por un error que tuvo a lo mejor a los 15 años, a los 10, a los 20, a los 30, y ahí se quedan en ese error. Hay que reivindicarse. Tú también puedes pedir una disculpa, tú también puedes tú solo hacer esta meditación y hablar contigo y decir, ¿sabes qué? Eso ya pasó y yo soy más que eso, yo soy más que un error. El tema es que la sociedad puntualiza muchas cosas. Ahorita yo, a pesar de que no soy persona de ideologías marcadas políticas, creo que el feminismo está logrando algo, también hay que traerlo a la mesa. El feminismo está logrando que hay muchas cosas que no comprendo e ignoro, y como hombre no me atrevo a hablar mucho porque ya después hay gente más purista a la que le puede no parecer bien, y lo comprendo, pero está dando una nueva masculinidad, que es un buen logro. El ser masculino no es ser macho, y eso lo tenemos que entender también. Hay muchas cosas con las que no comulgo, pero el ser masculino también son sentimientos, ¿no? Hablábamos de Romeo y Julieta, pues Shakespeare es una persona, digo, hay muchas teorías de que no existió, si existió, o era una mujer, o muchas teorías, hay que no voy a entrar en eso, pero muchos poetistas pues también eran varones y también sentían. Entonces hay que entender el arte también hay que meter al arte. Sí cambia mucho un espacio con arte a un espacio sin arte. Hay que dejar de estigmatizar a lo que está bien. Está muy estigmatizado el estar bien. El estar bien es algo raro. Y eso lo hablaba con una persona mayor que yo, y le decía, es que a ustedes
les enseñaron a no estar bien, a no decir que están bien de verdad, o sea, no esta plática casual. Les enseñan, por lo menos México es una cultura muy, no pesimista, porque Schopenhauer se me hace muy bueno dentro de sus problemas. Es una sociedad de mentalidad de que mucho tiempo la iglesia era de hay que estar pobres, entrega todo, eso está bien, no hagas esto, miedo, lo que mencionó Isabel de los tabús. Yo propongo ir a terapia, de lleno. A terapia, tampoco todos los psicólogos son buenos, también hay psicólogos malos, como en todas las profesiones. Mucha gente se queda con que fue un psicólogo, no le gustó por ciertas cosas y ya no va. Entonces no hay que generalizar tampoco, no me gusta la generalización. Hay que terminar la terapia porque mucha gente también se da de alta sola y pues también no hace el punto. Si la religión te da algo, un apoyo, creo que la religión también es un soporte muy fuerte. Hay que entenderla de la manera como va, espiritual y no tanto de dogmas. Tu familia, si tu familia no te da lo suficiente, porque también hay familias malas, también eso hay que entender. Si tu papá es un abusador o tu mamá también, pues salte de ahí. O sea, no porque sea tu sangre tienes que estar ahí. Busca una familia, busca algo, un apoyo. De repente hay gente que, y esto es real, no me acuerdo dónde lo escuché, de una plática, gente que va a Lavarrotes y la persona es una persona de 15 años y se hace amiga de la señora de 40 años, ¿no? La dueña. Y el abarrote es una manera, es algo muy mexicano, son negocios familiares. Y el abarrote es una manera, ¿no? No estoy diciendo que vayas a buscar amistades al abarrote necesariamente, pero entender, observar, sí se necesita familia, sí se necesitan nuevos valores o los valores antiguos desde una nueva vista, sin entrar en ese conservadurismo violento y opresor. Hay que tener libertades. Yo propongo eso, sé libre, haz ejercicio, come sano, porque también en esto yo estoy en contra de que, digo, no está bien hablar del cuerpo de los demás, pero tampoco está bien que nos vendan que el cuerpo tiene que estar como ya, o sea, si tú tienes obesidad mórbida y puedes hacer algo, cámbialo. Yo entiendo que hay personas que tienen ciertas enfermedades a las que se les es difícil tener un cuerpo, no estoy diciendo que seas esto que nos vendió Grecia de ser un Adonis. Haz ejercicio, come bien, duerme a tus horas, si tienes un trabajo o la escuela, yo tengo una alarma a las 6:45 donde me digo a mí mismo, estás en modo avión y ya no hablas de eso. Entonces tienes que limitarte, tú mismo tienes que poner tus límites a que hay una cierta hora donde ya no se habla de lo que te estresa, lo solucionarás mañana, en el momento adecuado, hay que darle momento a todo, se nos va mucho eso, como ahorita el celular ya está en todas las casas, en todo momento, ya la gente come con el celular, dejan de hablar, y son cosas sencillas, son cosas prácticas. He visto gente a la que le es difícil no poder tener el celular, o sea, es una enfermedad, deberían de, no sé, ahorita estoy desactualizado, pero la psicología debería de poner ese trastorno. Conocerte, creo que es una de las cosas más grandes, conocerte y observar y escuchar y aprender de tu silencio. En eso Oriente está muy avanzado, tu silencio también es algo. No hay un consejo práctico realmente, lo mencionabas, es muy complejo y no nos alcanza el podcast para hablar de este tema. A lo mejor saliendo de aquí vamos a hablar más de eso, tal vez no, pero yo cierro con eso: ejercicio, tus horas, ten vínculos fuertes, ve a terapia, o si no tienes las posibilidades, lo que mucha gente dice que es muy caro, yo digo que es muy barato por la inversión que se hace, pero también entiendo que la gente no tiene el dinero, pero también hay que entender esto: el ocio es un derecho y está bien, pero si tu prioridad es ponerte una pedota y olvidar tus problemas, van a regresar el lunes, eso regresa. Y si esos 500 pesos que te estás gastando en eso y no vas al psicólogo, los psicólogos también son accesibles, entonces la vida es una negociación, también hay que entender esto, la vida es una negociación. Voy a cerrar con esto ya de mi parte. Viktor Frankl habla muy bien del suicidio en El hombre en busca del sentido. Viktor Frankl es un psiquiatra judío al cual lo meten en un campo de concentración, y en ese campo de concentración los nazis, bueno, ya lo mencioné, los alemanes de esa época
no querían tocar a los judíos, entonces no había médicos alemanes que tocaran a los judíos. Entonces él sobrevive porque era médico y era necesario para ellos. Lo mantenían en un estado famélico, pero viviendo. Y Víctor Frank habla de esto: el cigarro y la comida. Había una zona en donde los francotiradores estaban en su puesto y se divertían. Empresas alemanas que construían carreteras iban por judíos y no les pagaban con esto. ¿Quieres cajas de cigarro o quieres comida? Y eran trabajos forzados donde mucha gente murió. Y él menciona que cuando llegaban y decidían fumar y no comer, ese hombre estaba vencido. Un poco como la película La vida es bella, va por ahí. Entonces fumaban y se acercaban al cerco sabiendo que los iban a matar. O sea, los mataban. Dice, la persona que encontraba un sentido, porque dice, yo nunca entendí, mi psicología nunca se había vivido un campo de concentración como se vivió. Entonces no funcionaba nada de lo que yo estudié por 12, 20 años. Nada servía, tuve que entender de nuevo la psicología desde una crisis que yo también mismo viví. Y les empezaba a dar sentido a la gente. A veces se confunde ilusión con una mentira, que eso van muy de la mano. Hay ilusiones que son mentiras, pero una ilusión de esperanza, tener esperanza. Mira, imagínate que la vida es bella, habla mucho de eso. Imagínate que estás acá, ¿no? También hay que entender la vida como un juego y una negociación. Si tú sabes negociar contigo, si crees en un Dios, con tu familia, con tus amigos, con tus vicios y tus virtudes, puedes llegar a otro lado. Creo que va por ahí. Y ese libro lo recomiendo mucho. Víctor Frank lo enmarca muy bien sobre que la gente pierde sus posibilidades. Claro. Ya para ir concluyendo el capítulo de hoy, que antes que nada te quiero agradecer porque hayas hecho el viaje junto con tu otro compañero que está atrás de la cámara. Claro. Que hayan hecho los dos el viaje y se hayan tomado el tiempo de platicar. Añadiendo lo que ya han dicho, que creo que es muy, muy importante lo que han subrayado, solamente diría que se den la chance. No todo tiene que ser a la carrera, no todo tiene que ser a los tiempos que te marca la gente que ves a través del celular, que ves en los documentales, que ves en los libros incluso, ¿no? O sea, todo tiene su tiempo y creo que cada quien está hecho a una medida, con un tiempo estimado y con un tiempo... Vaya, cada quien está hecho a su tiempo, cada quien sabe cómo trabaja, cómo piensa, cómo habla. Y yo creo que se ha también hecho esta idea de que tienes que estar siempre a la carrera, que si no estás estresado, que si no estás haciendo algo, no estás siendo productivo, entre comillas, y no estás dándote la chance de descansar, de hacer algo, no estás haciendo nada. O sea, como que eso también se ha enmarcado como algo negativo y no. También podemos darnos la chance de descansar, digo, de darse el tiempo, como dices tú, algo importante de perdonar y perdonarte por las cosas que hayas hecho en el pasado. Y como dijo Isabel, si estás padeciendo este tipo de pensamientos, si ya están llegando a tu mente, porque vaya, queramos o no, llegan por alguna razón, no llega nada más así. O sea, tienen algún indicio, tienen algo. Y qué mejor que, como dice Carlos, platicarlo con un experto. No todos los expertos son expertos, vaya, pero de alguna manera te puede apoyar alguien y como dices tú, a veces hace falta nada más un rato así de comunicación, de platicarlo y te desahogas, ¿sí? Alguna vez leí un artículo y ese día me acuerdo que hice el examen ese. Decía el artículo que en la vida había que tener 2 amigos, así importantísimo, 2 amigos. Y esos 2 amigos tendrían que ser tan importantes para ti que si les hablabas en el medio de la noche cuando te sentías agobiado o triste, iban a estar ahí. Me acuerdo que acabé de leer el artículo y le hablé a dos de ellos, a los que yo considero los más cercanos. Uno no me contestó, pero la otra persona sí me respondió. Y me dijo algo interesante y creo que ese es un consejo que sí puedo remarcar, que es el de cambien un poco la manera en cómo están viviendo. O sea, la rutina a veces, vaya, por algo se llama rutina, pero si pueden cambiar algo, háganlo. Porque ella me dijo algo que en su momento como que no le quería hacer frente y hay veces que también eso hace falta, que te hagan hacer ver eso. Decía, cambia tu rutina. Dijo, es que y así es mi rutina.
es del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. O sea, si sale algo como este proyecto, que creo que es algo también relevante de desahogo, de poderlo conversar, ella me dijo, además de eso, haz otras actividades, sal de tu zona de confort, como que aviéntate a hacer algo que quizás tienes ganas de hacer y no lo has hecho por esta idea de me van a juzgar, me van a decir algo. No, o sea, aviéntate a hacerlo. Realmente, si tú estás confiado en que lo puedes lograr, y si no sale, pues está bien, o sea, no hay bronca. O sea, aquí la cosa es de animarse a hacer las cosas, de, como decíamos hace un momento, si hay la posibilidad de mejorar, hazlo. Decías tú una cosa importante, duerme bien, come bien y haz las cosas lo mejor posible y no te estigmatices por si no salieron. Sí, Al día siguiente pueden salir y así, o sea, en un trabajo obviamente pues te remarcan que tienes que hacerlo de cierta manera, pero también date la chance de poder, como dices tú, jugar con esto y que el tiempo no sea como un día más que tengo que soportar, sino un día más que tengo la oportunidad y la dicha de estar vivo, ¿sí? De descubrir, de conocer, de todo esto. Entonces, reitero, quisiera agradecerte por haber venido, a Isabel también. Es la primera vez que estamos en cámara los dos. Ya habíamos hecho algunos anuncios de que pues ella ya era la nueva co-conductora, todo esto, pero es la primera vez y quiero saber cómo te sientes, Isabel. Y ahora con esto ya hecho realidad, pues. Ay, pues yo me siento muy a gusto, me siento muy contenta de estar compartiendo el espacio contigo y pues también con Carlos, que es nuestro primer invitado del año y de este nuevo podcast. Sí. Entonces, pues nada, o sea, me siento muy contenta y muy agradecida con los dos y pues nada, así. Ok. Quisiéramos hacer un pequeño anuncio, un spam, porque es necesario y a la vez pues porque se les hará raro dónde están grabando estos sujetos. Estamos grabando en una cafetería que está aquí por San Cayetano, ¿sí? Los de aquí de Aguascalientes, obviamente, sí, o sea, los que conozcan aquí en Aguascalientes, y no, pues la gente que conozca a Carlos, si algún día viene a Aguascalientes, pues esta cafetería se la recomendamos. Está aquí en San Cayetano, en la calle Carlos Sagredo, número 2713, casi esquina con Canal Interceptor. Está el Canal Interceptor, así los de Aguascalientes, casi como si fueran al Cinépolis, que está en Segundo Anillo, pero antes de ir, se retornan una calle antes. Sí, no, dos calles antes se retornan y ahí luego está. Es ¿cómo se llama la cafetería? El Cafetal de Concha. Y quiero recordarles que si eres estudiante y traes tu credencial, va a haber un descuento para ti de un rollito del tipo que tú quieras y un capuchino. Entonces, pues los invitamos, aunque no sean de aquí de Aguascalientes, aunque sean de donde es Carlos o del lugar que sean, vengan y visítenos y visiten la cafetería porque está muy bonita, es un espacio muy padre para trabajar y pues vamos a estar grabando en este espacio. Sí, agradecerle al dueño de aquí que nos dio la chance de grabar y que si se presenta la oportunidad de seguir grabando aquí, qué mejor. Agradecerles a ustedes por vernos el día de hoy, a Carlos una vez más, a su compañero que está atrás de la cámara y sobre todo decirles que se vienen cosas más chidas, se vienen invitados igual de interesantes como el que tuvimos el día de hoy y también decirles que este podcast es para eso y que si en algún momento, reiterando con este tema para concluir, si en algún momento tienen las ganas de querer venir aquí a contar algo, pues la puerta está abierta. Siempre hemos dicho que todas las voces son bienvenidas, nosotros no cerramos a ninguna voz y pues nada. Pues yo agradecerles, el agradecimiento es mutuo, porque no me gusta cuando una gente dice gracias y dices no, gracias a ti. Creo que cuando te dicen gracias hay que recibirlo y regresar las gracias, que es una gracia. Entonces los recibes y les comparto que yo estoy agradecido, que es segunda vez, pero es primera vez que grabo en persona, es segunda vez que soy invitado. Agradecerles que el tema no les causara molestia, que se pueda hablar libremente. Yo me la estoy pasando muy bien, me la pasé muy bien, una plática muy amena de dos personas que están interesadas en crecimiento personal, no desarrollo personal, crecimiento, que cambia mucho. Y bueno, a mí me gusta hacer un disclaimer o un anuncio cuando termino o inicio los podcasts. Lo dicho aquí es libre de interpretación. Sí. Podemos estar equivocados y el día de mañana puede cambiar mi mentalidad y pensar totalmente distinto. Creo que esa es la filosofía, es contrariarse muy seguido hasta que encuentres lo que crees que en ese momento es verdad.
Y yo siempre los invito también a criticar, pero criticar desde el lado constructivo, un lado que pueda crear diálogo y no cree odio, que se da mucho en las redes sociales. Y pues yo agradecido, saludos también a las personas que nos van a ver. Y pues para mí es todo, gracias otra vez. O sea, gracias. Para mí es algo, se me pone la piel china porque es un tipo de causa y es una manera de yo darle un poquito de honor a una persona que existió y que existe o que tiene una hija. Nada, es eso. Tiene un valor muy grande para mí esto. Ok. No, pues ya estamos como engolosinándonos con las gracias, pero te digo, este es tu espacio por si quieres volver. Claro que la sí. puerta está abierta, si quieres tratar este mismo tema u otro igual. Y pues nada, los vemos el siguiente domingo. Una cosa que tenemos que anunciar es que los capítulos se van a estar subiendo cada 2 semanas para tener chance de preparar al invitado, la invitada y también el tema que vayan a tratar. Pero por el momento los dejamos con este capítulo. Nos vemos dentro de 2 semanas y recuerden, sígansela pasando bonito aquí en su espacio y recuerden que somos choreros, nada más, ¿sí? Entonces ya los choreamos. Entonces que descansen y que tengan bonito domingo. Adiós.